Muy buenos días, estudiantes. Aquí nuevamente la Miss Victoria, deseando todo lo mejor. Empezamos una nueva semana curricular. Hoy nos toca el área de matemática. Somos estudiantes del grupo de tercero de primaria, no nos olvidemos. Hoy vamos a avanzar un tema muy interesante, que serán las fracciones. No sin antes primeramente decirles que les deseo todo lo mejor. Empezamos una nueva semana, espero que tengamos muchas ganas de trabajar, continuando nuestro avance, que cada uno de ustedes se encuentre muy sanito, igual que su familia. Muy bien, chicos. ¿Qué vemos aquí? Vemos una niña que está con un cuadro grande que está dividido en dos partes. Una parte está blanca y otra parte está verde. Está dividida en dos partes. Cada parte se divide en iguales, ¿no? Fíjense aquí. Fracciones, eso es parte de algo, chicos. Aquí tenemos otro niño que está con el mismo cuadro, pero está dividido ya no en dos partes, sino en, contemos a ver en cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la fracción. Es parte de algo, es la fracción. Este niño toma una parte de esos 8 y se llama 1/8, que enseguida les voy a explicar. Bien, aquí tenemos diferentes enteros o unidades. Todas están partidas en la mitad. Fíjense, mitad, 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 mitad. La diferencia es que esto está dividido en dos partes. Este está dividido en 6 partes, su mitad sería 3. Este está dividido en 8 partes, su mitad sería 4. 4 retazos más chiquitos serían, ¿no? Esto está dividido entre 6, 7, la mitad sería, de 14 sería 7 su mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 8, 4. Aquí también tenemos su mitad de 10, 5 y así. 2, 4, 6, 7, o aquí era 8, su mitad también, ¿no es cierto? Bien, eso, pero todo representa la mitad de un todo, o del entero, o también se llama de la unidad. Tenemos aquí un tercio, ¿qué quiere decir? Que el entero lo ha dividido en 3 partes, 1, 2 y 3. Pero ha tomado una sola, entonces eso se lee como si fuera una parte del 3. La fracción es el proceso de dividir algo en partes iguales, dice ya. Enseguida vamos a ver cuáles son las partes primordiales de una fracción. Bien, chicos, comencemos nuestro tema. ¿Qué son las fracciones? Una fracción o número fraccionario es en matemática la forma de expresar una cantidad dividida. Estas se componen de dos números. Por un lado, el numerador y por otro lado está el denominador. Enseguida explicamos esto. Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes, ojo, es la parte principal, partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y consideramos solo una de ellas, ¿no? Cuando digo una cuarta parte. Las fracciones, concepto de fracción. Una fracción es una porción de la unidad dividida en partes iguales, es decir, es una división. Aquí, por ejemplo, tengo el 8, quiere decir que la torta es dividida en 8 partes y me como 3 partecitas o 3 trozos. Cuando tengo aquí 8 significa que divido en 8, pero me como 7 partecitas. El numerador es ese, ¿ya? Las fracciones son elementos de las matemáticas que representan la proporción entre dos cifras. Por ejemplo, la fracción 5 sobre 8 representa que 5 está dividido de 8, ha tomado de 8 partes, ¿ya? Número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales, siempre es iguales. Se representa con una barra oblicua, como en este caso esta es barra oblicua, ¿ya? Inclinada. O también puede ser horizontal, que separa la primera cantidad, el número de la segunda. Por ejemplo, aquí es horizontal, ¿no? Son rayitas horizontales. Bien. Esta es la unidad dividida en 4 partes iguales, le llamaremos a cada una de sus partes un cuarto. Tengo aquí un cuarto porque se divide en 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Si uno todo se vuelve un entero, pero ojo, no olviden que está dividida en 4 partes iguales. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué es una fracción y sus partes? Una fracción es una representación de un reparto de trozos iguales. Los términos de una fracción son, les había dicho, numerador y denominador. Aquí tenemos numerador, el número de arriba, denominador, el número debajo de la línea horizontal. ¿Ya?
Esas son las partes principales de una fracción. El numerador nos indica el número de partes que se toma de la unidad y se escribe en la parte superior, como aquí 1, ¿no? El denominador nos indica el número de partes iguales en que se divide la unidad y se escribe en la parte inferior, aquí debajo. Eso se llama denominador. Bien. Por ejemplo, dividimos un rectángulo en 8 trozos iguales y pintamos 3. Eso nos da una información llamada, enseguida les digo, 3 octavos. Divide en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomo 3, entonces lee primero el numerador. Digo 3 octavos. Así es la lectura de las fracciones. Muy bien. ¿Qué serán las fracciones? Se utilizan para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 partes iguales y comemos 3. Esto se representa con la siguiente fracción. Les había dicho que puede ser obliqua u horizontal, ¿no? Esto se lee 3 octavos. Quiere decir que la pizza es dividida en 8 partes y nos comemos 3 partes. Los términos de la fracción se denominan así, numerador y denominador. El numerador, como les dije, está en la parte superior y el denominador está en la parte inferior. Este divide el entero y este me indica cuántas partes tomo del entero o de la unidad, ¿ya? El denominador indica las partes en que se divide la unidad y el numerador indica las partes en que se toma la unidad o el entero, como les había dicho, ¿no? Bien, aquí hay algunos ejemplos cuando hablamos, ¿no?, de las fracciones o parte de algo. Compré cuarto de pan, son un cuarto para las 3 de la tarde, quiere decir que falta cuarto de hora, ¿no? 15 minutos. Una octava de música, me comí un octavo de la torta, significa que de 8 partes que he dividido la torta me comí una sola parte, ¿no? Quedan 3/4 de litro de agua, me tomé casi toda el agua, ¿no? Tengo media sandía. La falta media hora para que esté listo mi torta, mi queque. Entonces son fracciones que nosotros siempre hablamos en nuestro cotidiano diario vivir, ¿no? Lectura y escritura de fracciones. Ahora vamos a ver uno por uno. Un medio, ¿qué será? Un medio equivale a la fracción 1 sobre 2. Por lo tanto, un medio es la mitad de una cantidad. Se calcula, ojo, dividiendo entre 2. Sencillo, ¿no? También fuera de las matemáticas habrás escuchado muchas veces decir, tengo medio sándwich. Es la mitad, ¿no? Calcular un medio es dividir entre 2, por eso media hora son 30 minutos. De 60 minutos, entre 2 sería 30, ¿no? Es la mitad. La unidad dividida en 2 partes iguales le llamamos a cada una un medio. Aquí tengo un medio más otro medio, sería el entero, ¿sí? Ejemplos de medios. Un medio de 10, ¿cuál sería? Aquí tenemos. Un medio de 10 es igual a 10 entre 2. La mitad sería 5. Muy bien. ¿Qué pasa si tengo un medio de 34? ¿Qué debo hacer? Divido ese 34 entre 2 y el resultado me sería 17. ¿Sí? Muy bien, chicos. Continuemos. ¿Qué será un tercio? Un tercio equivale a la fracción 1 sobre 3, también se lee, ¿no? Por lo tanto, un tercio es la tercera parte de una cantidad. Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana en los que expresamos cosas como, te has comido un tercio de mi chocolate. Aquí tenemos un chocolate. Ha dividido en 3, 1, 2 y 3. Se comió un tercio, se comió esto, ¿no? Un tercio del chocolate sería un tercio. Si la unidad se divide en 3 partes iguales, cada parte será un tercio, 2 tercios, 3 tercios, ¿sí? Bien. ¿Cómo calcular un tercio? Si quieres calcular tercios de alguna cantidad, divides el entero en ¿cuántas partes? 3 partes iguales y cada parte será un tercio. Muy bien, aquí tenemos el entero o la unidad, si quieres llamarla, y divido en 3 partes iguales. No está aquí más pequeño ni más larga, ¿no? Tengo un tercio, 2 tercios, 3 tercios. Es la unidad, para que me entiendan. ¿Qué será un cuarto? Un cuarto equivale a la fracción 1 sobre 4. Un cuarto es la cuarta parte de una cantidad y se calcula dividiendo entre 4. Seguramente has dicho alguna vez, falta un cuarto de hora para que empiece la película. ¿Alguna vez habrán escuchado eso? ¿Qué querrá decir? Como sabrás, un cuarto de hora es la cuarta parte de 60 minutos. Se dividiría entonces 60 entre 4, que es 15. Quiere decir que falta 15 minutos para que empiece la película. La unidad dividida en 4 partes iguales la llamaremos cada una de ellas
un cuarto. Aquí tengo un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, ¿no es cierto? Bien, hay otra forma también de representar para que se ubiquen, tomar la misma medida del anterior entero del tercio y medio, el mismo tamaño, pero esto es dividido ya en 4 partes, un cuarto, 2, 3 y 4 partes, ¿sí? Iguales, no olviden la clave, es igual, cada parte del entero se lee un cuarto. Muy bien. Seguimos. ¿Qué será un quinto? ¿Qué es un quinto? Algunos que viven en Santa Cruz, quinto le llaman a la plata también, ¿no? Dame un quinto, dice el papá o la mamá. Quinto equivale a la fracción 1 sobre 5, por lo tanto los quintos son la quinta parte de una cantidad. Se calcula dividiendo entre ¿cuánto, chicos? Muy bien, entre 5, están atendiendo. Calcular un quinto es muy sencillo, solo tienes que dividir entre 5, es entero. El mismo entero divides pero en 5 partes. Cada parte es un quinto, aquí tendría 2 quintos, 3 quintos, hasta aquí sería 4 quintos y el entero tiene 5 quintos, ¿sí? Cada parte de este entero o unidad se llama, no te olviden, un quinto. Esto aquí yo tengo otra forma también, no siempre puede ser así, ¿no? Tengo una forma que es rectangular, he dividido en 5 partes iguales que me pide aquí y me he tomado 3 partes, entonces se lee esto 3 quintos. Primero leo el de arriba y luego el de abajo. Se lee 3 quintos. Siempre primeramente se lee el numerador y luego el denominador. Muy bien. ¿Qué viene ahora? A ver, lectura y escritura de más fracciones. No solamente hay quintos, chicos, también hay un sexto. El sexto, el entero está dividido en 6 partes iguales. Tomamos el mismo entero, pero ya estoy dividiendo en 6. Y sería un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos y 5 sextos y 6 sextos. Todo el entero sería 6 sextos, ¿no es cierto? Muy bien. Un séptimo, que será el entero dividido en 7 partes iguales. Para que no se desubiquen aquí, miren, he vuelto a ser del mismo tamaño. ¿Qué varía? Los trozos ya no son del mismo tamaño, porque ya estoy dividiendo en más partes, ¿no? Fíjense, tengo aquí un séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos, 5 séptimos, 6 séptimos y 7 séptimos. Pero el mismo entero dividido en partes iguales. Solo que varía el número, ¿no? ¿Qué será un octavo? El entero dividido en 8 partes iguales. Lo mismo, chicos, el mismo entero, pero esta vez con 8 partes iguales. 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos y 8 octavos. No olviden, ya varían las dimensiones, pero ¿es por qué? Porque he dividido en más partes, ¿no? El mismo entero. Un noveno, ¿qué será? Es el entero dividido entre 9 partes iguales. Tengo un noveno, 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos, 5 novenos, 6, 7, 8 y 9 novenos. ¿Sí? He dividido en 9 partes iguales, ese es mi entero. Un décimo, el entero está dividido en 10 partes iguales. Por ejemplo, aquí un décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 décimos. Lo importante, todos son el mismo entero. Lo que varía son los tamaños porque al dividir por igual varían los trozos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el numerador, indica la parte que agarro del todo. El todo sería 6, ¿no? He dividido en 6 esa tortita y me comí una. Muy bien. Aquí hay otras, no se olviden cómo se le he dicho, primero el numerador, vamos a leer conmigo, a ver, junto conmigo. 6 octavos, no se olviden, 8 es octavos. 4 quintos, 3 novenos, aquí están novenos, ¿no? 7 décimos, 2 séptimos, 1 sexto, quiere decir que voy a pintar 1, 4 décimos, no olviden, primero leo el numerador, 5 sextos, quiere decir que como 5 de estos 6, ¿no? 5 séptimos de 7, 1 quinto, quintos de 5, dividido en 5, ¿no? 3 octavos y 6 novenos. Hay muchos más, pero así es la lectura. Primero se lee el numerador y luego el denominador. Muy bien. Para entender mejor las fracciones, los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad o el entero o el todo, ¿ya?
Y el numerador indica el número de partes que se toma de esa unidad. Por ejemplo, aquí 1, un sexto, quiere decir que tomo 1 de 6 partes que he dividido, ¿no? Aquí hay otros ejemplos para que no digan que solamente es en círculo, puede ser así en forma horizontal, en forma de rectángulo. Ahora ya como ya he entendido que el entero es partes iguales, entonces aquí ya no importa. Lo importante es que esto y esto sean iguales, ¿ya? Un medio quiere decir que tomé la mitad de este entero. 2/3 dividí mi entero en 3 y lo he tomado estas medidas. Por eso es que lo vemos ahora más largo, hemos tomado las mismas medidas, se ubican, ¿no? 3/4 he tomado 3 partes igualitas que estas, pero ya más largo porque son del mismo tamaño, ya no son como los anteriores, pero sigue representando una fracción. No olviden, se lee numerador y luego denominador. Por aquí, por ejemplo, aquí tengo 3 diferentes formas de representar fracciones. Puede ser en rectángulo, en círculo o también doble rectángulo, 2 números arriba y abajo, ¿no? Esto se lee 3/5, este se lee 1/4 y este 7/10. No olvidar eso, primero se lee el numerador y luego se lee el denominador. ¿Qué tenemos aquí? Medios, tercios, cuartos. Repasamos, ¿ya? Si dividimos en 2 partes serían medios, en 3 partes tercios, en 4 partes cuartos, en 5 quintos, en 6 partes sextos, 7 partes séptimos, 8 partes octavos, 9 partes novenos, 10 partes décimos. A partir del 11 se dice avos, se aumenta avos, digo 11avos, 12avos, 13avos, como aquí. Nuevamente estoy retomando esto del mismo tamaño todas las unidades. Aquí están los medios, medio en 2 tercios se escribe así, sobre 3, cuartos sobre 4 y son 4, ¿no? Quinto, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. 6 lo propio, va disminuyendo de tamaño porque este entero tengo que hacer alcanzar en 6 partecitas. Aquí lo propio, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son séptimos, ¿no? Octavos, novenos y décimos. Les había dicho, a partir del 11 se aumenta, avos se aumenta. 1 onceavos, otro onceavos, 3, 4, 5, ahí habría 11 onceavos. 12 doceavos también, o 13 treceavos y sigue aumentando. Se aumenta avos a partir del 10, ¿sí? Muy bien. ¿Qué será una fracción homogénea? A ver, ¿qué será homogénea? Que 2 fracciones sean homogéneas significa que en ambas fracciones el denominador es el mismo, es decir, la unidad está dividida en la misma cantidad de partes y por ello sus denominadores serán siempre iguales. Estas 2 fracciones son diferentes, pero su denominador es el mismo. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 quintos no es igual que 4 quintos, pero ¿en qué se parece? Que 2 quintos quiere decir que este esté dividido en 5 partes y me como 2. Y esto lo mismo, está dividido en 5 partes y me como 4. Entonces eso significa fracciones homogéneas, que tienen igual denominador. Son fracciones homogéneas porque tienen igual denominador. Fracciones homogéneas son aquellas que se comparten el mismo denominador, como por ejemplo, aquí tengo 3 séptimos, se lee 3 séptimos, ¿no? Y 5 séptimos. Se lee así 3 séptimos y 5 séptimos. Tienen igual denominador. Ojo, lo de abajo es denominador y el de arriba se llama numerador. Aquí tenemos más ejemplos. Me dice 1/4. Aquí tengo 3 cuartos, he dividido en 4 y solo tomo 3. Y aquí me pide 6 cuartos. ¿Qué hago para tomar 6 cuartos? No puedo dividir esto en más de 4. Si me pide 4 solo, tienen que ser 4. ¿Qué hago? Hay otra idea. Tomo los 4, tomo otro entero más y de ese entero divido también en 4 y tomo 2. Entonces sumando sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuartos, ¿no es cierto? Bien. Lo importante es que tienen el mismo denominador, ¿sí? Aquí tenemos una suma. Se hacen sumas y restas de fracciones homogéneas, que la próxima clase vamos a avanzar, será más interesante todavía. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 octavos, dividen 8, tomo 2. Me dicen más 4, dividen 8, tomo 4. La suma es solamente unir eso. Sería 4 más 2 y 6. Re fácil, ¿no? ¿Qué les parece? Estoy adelantando ya un poco el otro tema. Lo importante es saber qué es fracción homogénea. Fracción homogénea es cuando tienen el mismo denominador, la parte inferior, ¿no es cierto? Muy bien. Para no olvidarnos, chicos, repasemos. Definición y elementos de una fracción.
Una fracción expresa un valor numérico. Sabemos que los números naturales expresan cantidades referidas a objetos enteros. Las fracciones expresan cantidades en las que los objetos están partidos, ojo, es la parte principal, partidos en partes iguales. Una fracción es el cociente de dos números, es decir, una división sin realizar. Una fracción expresa el valor o número que resulta al realizar una división. Las divisiones se hacen por igual, ¿no? Los elementos que forman la fracción y que se escriben separados por una raya horizontal o también puede ser oblicua, ¿cuáles son? El numerador es el número de arriba, indica las partes que tenemos o que tomamos, ¿no? El denominador es el número de abajo, indica el número de partes en que dividimos la unidad, el entero o el todo. No se olviden eso. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 séptimos dividido en 7, me comí 3. 6 décimos divido en 10 y solo tomo 6. 6 séptimos divido en 7 y tomo 6, ¿no? 7 novenos dividí en 9, solo tomé 7. 3 sextos dividí en 6, solo tomé 3. Y como aquí está largo, también puede haber, se había dicho, 13/25 avos. ¿Cómo sé que son 25? Cuento de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25. Tomé 13, 5 más 5, 10, más 3, 13. Y se llama 25 avos. Esta es la forma más clara de enseñarles los enteros. No es una sola forma, puede haber en círculo, rectángulo, una figura irregular o regular también, ¿no? Hay diferentes formas de hacer. Lo importante es cuadricular y dividir en partes iguales del todo, que es la unidad. Muy bien. Ahora vamos a hacer un problemita de medios, tercios y cuartos. Ojo chicos, atiendan aquí. Ana, Verónica y Pablo fueron a ir al supermercado. Cada uno compró una docena de huevos. ¿Cuántos dos son una docena? 12, porque estaba en oferta. Al llegar a casa, Ana ha hecho una tortilla usando un tercio de su docena de huevos. Pablo ha hecho huevos revueltos con la mitad de su docena y Verónica ha utilizado un cuarto de su docena para hacer un pastel. ¿Cuántos huevos ha usado cada uno? A ver, en primer lugar debemos recordar que una docena de huevos son 12 huevos. Ahora vemos los datos que nos dan. Ana dice que Ana utilizó para su tortilla un tercio. Divido esto en 3. 1, 2 y 3. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, ¿no? Entonces Ana, ¿cuántos consumió? 4. Enseguida vamos a ver. Pablo ha hecho huevos revueltos con la mitad. Divide esto en 2. Los 12 huevos que compró divide en 2. Sería a 6, ¿no? Verónica ha utilizado un cuarto de su docena. Entonces divide en 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo resolvemos este problemita. La resolución. Ana ha usado un tercio de su docena de huevos. Si observamos la imagen vemos que la docena está dividida en 3 partes iguales y ha utilizado de estas partes, una de esas partes, es decir, 4 huevos. ¿Cómo sabemos? Porque hemos dividido 12 entre 3 sería 4, ¿sí? Pablo utilizó la mitad, ¿entre cuánto divide entonces? Entre 2 debería ser, ¿no? Pablo utilizó la mitad de su docena de huevos. Si observamos la imagen, vemos que la docena está dividida en 2 partes iguales y ha utilizado una de esas partes, es decir, 6 huevos. Podemos calcular dividiendo 12 entre 6, que es igual a, 12 entre 2 es igual a 6. Y Verónica ha utilizado un cuarto de su docena de huevos. Si observamos la imagen, vemos que la docena está dividida en 4 partes iguales y ha utilizado una de esas partes, es decir, 12 entre 4, 3. Podemos calcularlo dividiendo 12 entre 4. Entonces, en síntesis, Ana utilizó 4 huevos, Pablo utilizó 6 y Verónica utilizó 3 huevos de su docena, ¿no? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el tema. Ha sido muy interesante, ¿no? Gracias por su atención. Nos vemos después en las clases virtuales. Mientras tanto, les adelanto esto para que no se olviden que consiste. Un medio es partir el entero, dividir en partes iguales en 2. 2 cuartos divido en 4 y tomo 2. 4 octavos divido en 4 en 8 y tomo 4. Pero la única, aquí si se ven, en que se parecen todos estos, que estoy tomando la mitad, siempre la mitad de eso sería un medio, la mitad de cuarto sería 2 cuartos, la mitad de 8 sería 4 octavos, ¿no? Eso tienen que aprender a diferenciar, chicos. Muy bien, hasta pronto, nos vemos más tarde. Les mando un besito, que estén muy bien. Chao, chao, chicos.